la noticia veía a Lourdes Flores saliendo, despidiéndose de sus partidarios en el marco de las elecciones para un nuevo presidente de su agrupación política. Y recordaba justamente que Lourdes Flores y otros parlamentarios declararon abiertamente, antes del golpe del 5 de abril, que los decretos legislativos, y particularmente aquel que había incorporado los artículos 296b y 296c al Código Penal, tenían una denominación absteril, lavado, y que no debían de llamarse así, y que por el contrario habría que crear otra fórmula dentro del delito de refectación, como un supuesto de refectación agravada. En realidad, el término lavado, que se utilizó desde la Convención de Viena, estaba conectado con una simbología histórica. Se decía lavado de dinero no porque se pensara en los gángsters de la década de los 20, después de Al Capone y compañía, sino que en realidad este procedimiento es el mismo que realiza una lavadora. Todos podemos pensar en este momento en una lavadora y evocar lo que es y cómo funciona. La lavadora tiene una función, como alguien lo dijo, lavar la ropa sucia. Entonces la ropa está sucia. Realmente en las casas hay unas canastas, ¿no?, que van acumulando la ropa sucia. Viene el día de lavado, hay fechas determinadas, están las empleadas del hogar, que tienen su calendario, su cronograma de trabajo. Entonces hay un día donde se lava eso. Efectivamente, ¿qué es lo que hace ese día la empleada del hogar? Pues coge su canasta de ropa sucia, una más sucia que otra, pero en fin, y las lleva a donde está la lavadora. Está ahí la lavadora, entonces ella mete todo lo que puede en el recipiente que tiene esta lavadora, ropa sucia, y luego lo que hace es echar detergente de diferentes marcas y propiedades. Y luego acciona la lavadora. Y esta empieza a hacer movimientos rítmicos, circulares, verticales, horizontales. Hay un espacio de tiempo donde, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo en ese momento? El detergente está actuando y está interactuando con la ropa, con la suciedad, con los movimientos, y se está mezclando todo. Después del tiempo, abre usted la lavadora y, como sale en la propaganda de televisión, blanco más blanco no puede ser. ¿No? Es más, si usted se pone la misma camisa y sale a la calle, estoy por seguro, va a pensar siquiera que antes de que se la ponga estuvo sucia, llena de mugre, como sale en la televisión. ¿Sí, no? Como sale el chico este que va a enamorar a la chica que pasa por la tienda. La mamá le ha lavado la ropa y ahora se va a lucir. Eso es una lavadora. Y es lo mismo que hace el lavador. El dinero ilegal lo mete con detergente, lo mueve todo lo que puede, derecha, izquierda, ya vuelve a circular. Por eso se llama lavado táctico. Bueno, la etapa final entonces está reflejada en nuestra legislación en este artículo 2, que refiere a los actos de ocultamiento y tenencia, y que, como ya lo indiqué, tienen la configuración de delitos permanentes. ¿Por qué? Porque los activos ya lavados se van a incorporar como inversiones, depósitos, posesión de bienes, usufructo, todo el tiempo que se pueda, hasta que lo descubra, si es que lo descubre. La experiencia es que ya esta etapa demanda mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos años, mucho dinero para alcanzar éxito, y muy buenos especialistas, claro está. Por eso es un delito permanente, permanece todo el tiempo que el agente logra controlar y mantener esa nueva apariencia de legitimidad, esa cobertura final de lo que antaño fue un recurso ilegal. Igualmente, en el plano subjetivo,
sigue la ley considerando a estos actos como de realización dolosa, dolo directo o dolo eventual. Un aspecto que hay que mencionar. Ese ocultamiento y tenencia, reitero, está pues reflejando en esas dos palabras lo que constituye la etapa final del proceso, la integración. Nuevamente el legislador, como en el caso del artículo primero, no se preocupa por darle un valor económico predeterminado a los activos comprometidos en la operación. Y la pena es igual que la prevista en el artículo primero. ¿Por qué son iguales? Y si las conductas son diferentes. Porque se refieren a etapas de un mismo proceso. Y eso justifica que tengan los mismos estándares. Igualmente, el momento consumativo tiene que expresar ese ocultamiento cuando menos transitorio. Algo que hay que recordar. Las operaciones de autolavado son punibles en nuestro país y de manera expresa. No hay dudas al respecto. Entonces, una persona que realiza una actividad delictiva y lo que ha obtenido en ella lo transforma en otros bienes, no es que esté agotando el delito, eso ya no existe, de que hay lavado de activos. Eso es un recuerdo de la dogmática tradicional. Ya no hay agotamiento, ahora lo que hay es lavado de activos. Entonces no es de que se va a disfrutar de lo que fue lo que lo motivó, eso también para Jiménez de Azú, a esa muchachada de estilo pasado, ¿cierto? Ahora, esto es lavado de activos. Entonces, el agente que compra algo con lo que obtuvo está encubriendo el origen de ese recurso. Por tanto, es una operación de lavado y es punible, como el tercero que lo haga por él. ¿Ya? Y no importa cuánto tiempo tenga el bien, siempre habrá lavado de activos. Avance. Estos dos artículos tienen, o estos dos delitos, estos dos tipos penales, tienen circunstancias agravantes comunes que están definidas en el artículo tercero. Ya hablamos de lo que eran agravantes en la mañana. Son agravantes específicas, solo operan con los artículos 1 y 2 de la ley 27.765 y tienen tres indicadores distintos que son los siguientes. El primer agravante toma en cuenta la condición personal del autor del delito. La pena será más severa para quien tiene un deber especial de prevenir operaciones de lavado de activos, para quien está familiarizado con los mecanismos de prevención, de quien se espera más bien una ayuda para la prevención de este delito antes que un aprovechamiento indebido de la información que se tiene de este delito. Es por ello que el legislador le aplica una pena más severa cuando la operación de lavado ha sido ejecutada por un funcionario público o por un agente del sistema financiero, del sistema bursátil, ojo, del sistema inmobiliario. Otro agravante se refiere más bien a que el autor de la operación de lavado sea el integrante de una organización criminal. Es decir, no de una pluralidad de agentes que ejecutan una operación de lavado a través de un mero concierto, no son coautores. Aquí no. Aquí la ley exige que se acredite que el autor del delito previsto en cualquiera de esos dos artículos lo cometió actuando por una organización criminal, aunque haya actuado de manera individual. Es su conexión con la estructura criminal lo que aumenta el desvalor de su conducta y determina la pena más severa. Y esa organización criminal puede tener cobertura nacional como también internacional. En cualquiera de los dos casos, el agravante se configura. Atención, todos estos agravantes son dolosos. O sea, la gente debe saber
que tiene esa condición y aprovecharse de la misma, que la gente debe saber que integra una organización criminal y que está actuando en nombre de ella. Hay una tercera agravante, y que la marco como un agravante de segundo grado. Es decir, recordarán también lo que mencioné en la mañana, hay catálogos de agravantes que tienen bloques, y cada bloque tiene una penalidad distinta de la otra. Las agravantes de segundo grado tienen una penalidad más grave que las agravantes de primer grado. Eso ocurre en el lavado de activos en el artículo 3, porque la tercera agravante es una agravante de segundo grado y tiene un estándar punitivo muy severo, es 25 a 35 años, además de señalar que no procede beneficio penitenciario alguno. ¿Y cuál es el tercer agravante? El tercer agravante es el que se refiere al objeto de acción del delito. La ley ha señalado que si el agente lava activos que proceden del tráfico de drogas o del terrorismo, su pena es más severa. Esto es muy importante y creo que aquí podemos contestar una de las preocupaciones que tenía Jennifer en la mañana, ¿no? ¿Es o no es importante para nuestra legislación el famoso delito precedente, delito fuente, delito generador, delito previo? Es decir, aquel delito que produce el capital que luego va a ser objeto de las operaciones de lavado. Es necesario que quien realiza una operación de lavado conozca de ese delito, conozca quién lo cometió, cuándo lo cometió, por qué lo cometió, para qué lo cometió, o no. La tipificación que se hace en nuestro país es una tipificación que da autonomía al lavado de activos. El lavado de activos es un delito en sí mismo, no depende de ningún otro delito. Es un procedimiento. Por ende, el dolo de la gente lo que debe abarcar es que está desarrollando una operación que quiere realizar y que los activos que están involucrados en esa operación tienen una procedencia ilícita. Pero que tengan una procedencia ilícita es pensar que tienen una procedencia delictiva. Pero eso no significa de qué delito viene. Si alguien llega a la oficina del contador, del abogado, con una maleta de dinero y le dice, bueno, aquí está, a ver tú qué haces. Y el abogado, sin decirle ninguna palabra, sin tener ningún dato, recepciona esa maleta, organiza toda una estructura operativa para que esos capitales comiencen a circular, comiencen a ser transformados. ¿Comete lavado de activos o no? ¿Ah? ¿Qué? ¿Y es de proceso? ¿Cómo? ¿Y es de proceso ilícita? ¿Sí? La pregunta es, ¿puede ser de procedencia lícita que una persona llegue sin decirle mayor cosa y le deje una maleta así de dinero? Lo mismo, ¿cierto? Por eso existe el dolo eventual. El dolo eventual es una proyección. Entonces, moraleja, el famoso delito precedente por el cual se pelean los fiscales con los policías con los fiscales a la hora de tomar decisiones, no tiene trascendencia para la tipicidad y por ende para la denuncia de las operaciones que se entiende están conectadas con actos de lavado. Y aquí lo demostramos. Porque el agravante es el único que exige la necesidad de que se acredite la procedencia de un determinado delito, tráfico de drogas o terrorismo. Y que por ende es el único caso donde se exige subjetivamente que el autor de la operación sepa de dónde vienen las cosas. Y si no lo sabe y realiza la operación, no habrá agravante, pero sí habrá lavado de activos.
por el origen ilícito. Durante mucho tiempo, yo diría que en una primera etapa, cuando recién los países comenzaban a regular este delito, no tenían experiencia en ello, lo que hacían era conectar desde la descripción típica una relación directa entre la operación de lavado y un origen de los bienes objeto de la operación. Y entonces lo que comúnmente hacían era decir: comete delito de lavado el que realiza acto de conveniencia, transferencia, procedente de los siguientes delitos, y hacían todo listado. Cuando las normas eran así, no había vuelta que dar. Era un tema probando esa conexión. Y por ende, se tenía que probar el origen. Hoy no, ya no se usa esa técnica. Desde el año 2001 eso se eliminó. Y hoy lo que se exige únicamente es que la gente realice dolosamente un procedimiento con activos que puede presumir tienen un origen ilícito. ¿Y qué significa puede presumir? Puede presumir significa dolo eventual, significa procesalmente valorar indicios. Sobre eso voy a hablar luego. Lo que quiero marcar aquí como diferencia es que el inciso tercero del artículo cuarto, el artículo 3, inciso tercero, sí existe, y por eso pone una pena más severa, que la gente conozca de dónde proceden los activos que lavan. Si estos proceden del tráfico de drogas o del terrorismo, su pena es tan severa como la que aquí tenemos, no menor de 25 años ni mayor de 35, y además no procede ningún tipo de beneficio. Usted tiene que cumplir todos. Avancemos. La ley peruana incorporó, decíamos, un delito especial, un delito autónomo, que no tiene conexión con los otros, en el artículo 4, y que conocemos como el delito de omisión de reporte, o el delito de omisión de reporte de transacciones u operaciones sospechosas, u omisión de comunicación. ¿Por qué este delito? ¿Qué justifica incorporar esta norma? Esta norma tiene conexión con las obligaciones establecidas por la normatividad preventiva para los sujetos que tienen la representación, que operan en sectores o con empresas donde la posibilidad de operaciones de lavado es más significativa, más alta, más latente. Esto es, son sectores vulnerables a operaciones de lavado de activos. La normatividad preventiva a estos sectores les obliga a tres cosas. Les obliga a tres cosas. Uno, a tener mucha diligencia en las operaciones que realicen, a estar atentos a con quién realizan esas operaciones, a fin de que no pueda filtrársele capital de procedencia ilícita, a que no puedan ayudar a realizar una operación de lavado. Ellos tienen que bloquear. Entonces su primera obligación es estar atento, diligente, para que con esa diligencia puedan advertir las llamadas transacciones u operaciones inusuales. ¿Qué es una transacción u operación inusual? Es una operación que sale del cuadro de lo lógico en las transacciones comerciales, que sale fuera de lo predecible en una operación financiera. Vean, un ejemplo. X médico solicita un crédito para ampliar su consultorio, su clínica, y le conceden el crédito. Pero cada vez que se concede un crédito, esta decisión es consecuencia de todo un proceso de verificación de riesgo.
Es decir, se estudia al que solicita el crédito, se solicita su actividad comercial, sus negocios, se hace un análisis de sus posibilidades de responder al préstamo realizado, al crédito dado, en función a otras obligaciones que tenga, obligaciones familiares, etcétera, etcétera. Y una vez que se supera todo esto, recién se concede el crédito. Pero además se concede el crédito entendiendo que el retorno del mismo es un negocio. Esto es un cronograma que va a significar cuotas de amortización, y esas cuotas de amortización contienen intereses, etcétera, van a generar una sobreganancia sobre el capital prestado. Este médico hace ese préstamo para ampliar su clínica, hace todo una explicación técnica de lo que va a hacer e igualmente de los beneficios que va a ir obteniendo como consecuencia de esa ampliación. Y eso permite hacer un balance analítico que estima que esta persona podrá pagar su crédito con cuotas tales y dentro de un periodo de tantos años. Y así se le concede el crédito. Resulta que el médico, a los 6 meses de concedido el crédito, devuelve el crédito. De acuerdo al estudio realizado, eso no era posible. Entonces, si eso no era posible, existe una variable que tiene que explicar el por qué se ha podido pagar. Variables positivas: se sacó la tía, heredó a la abuelita de Francia, o incógnito, está en algo que quizás no es legítimo. A eso es a lo que llamamos una operación inusual. Se sale del cuadro. Entonces, la obligación que tienen estos sectores es identificar operaciones inusuales. Y una vez que hay identificado operaciones inusuales, su segunda obligación es construir una hipótesis explicativa, lógica, de lo inusual de esa operación, si es que ello es posible. Aquí entran diferentes políticas y prácticas que son conocidas como el buen criterio. Si el buen criterio aplicado muestra que no es posible una explicación lógica de una actividad lícita generadora de lo inusual o explicativa de lo inusual, no queda otra alternativa que decir: esa es una operación sospechosa. ¿Sospechosa de qué? De ser lavadora de activos. Cuando se llega a esa conclusión, surge el segundo deber, que es el deber de reporte. Esa transacción sospechosa debe de ser comunicada a la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? La unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera recibe estos reportes de transacciones sospechosas, las analiza, las coteja con sus distintas fuentes de información internacional o nacional y la ratifica o la desecha. Si la ratifica, hace un informe, lo pasa al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que formular una denuncia penal por lavado de activos. Si no la ratifica, la archiva. Lo cual nos debe llevar a afirmar con coherencia que, si bien una transacción sospechosa fue inicialmente una transacción inusual, no toda transacción inusual va a terminar siendo una transacción sospechosa. Esto dependerá de las investigaciones que se hagan. Allí la utilidad de la unidad de inteligencia financiera, de sus técnicos y de sus especialistas. Pues bien, el tercer deber es un deber de confidencialidad. Esta comunicación de la transacción sospechosa se hace sin que el cliente lo sepa, sin que la persona involucrada en esa negociación tome conocimiento de esa comunicación. Esa es una cláusula y una obligación de reserva absoluta. ¿Por qué? A fin de que no pueda ser generadora
si es que se trata de una operación de lavado, de desviación de los capitales o de evasión de responsabilidad. En un primer momento, a los banqueros, por un lado, pero sobre todo a quienes tenían que reportar las transacciones sospechosas, que es un funcionario especial llamado agente de cumplimiento, que tiene 3 tareas: capacitar a todo su sector en programas antilavado; 2, supervisar el cumplimiento de las prácticas antilavado; y 3, reportar transacciones sospechosas. Cuando esto recién comenzó, yo recuerdo una anécdota muy curiosa. Me pidieron que dicte, la Asociación de Bancos me pidió que dicte una conferencia para la primera, podríamos llamar, promoción de agentes de cumplimiento que se incorporaban en el Perú luego de la ley, luego de las normas, primeramente de la CBS y luego de la ley 27.699. En este primer encuentro con los agentes de cumplimiento, dicho ese paso, el agente de cumplimiento es un alto funcionario. Solo responde al directorio y tiene rango de gerente y autonomía total para su actividad. El agente de cumplimiento, o estos agentes de cumplimiento, asistieron a mi conferencia, o sea, más o menos algo de las cosas que había que tratar, sobre qué cosa era, cómo funcionaba el sistema. Me pidieron que lo haga, con mucho gusto lo hice, pero me quedó grabada una pregunta que me hizo uno de ellos. Oiga, señor, me dice, pero esto que nos piden que hagamos, en realidad es una actividad que corresponde hacer a la policía o a los fiscales, no a nosotros. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo hago un reporte y resulta que la unidad de inteligencia financiera entiende que no es una transacción sospechosa y el cliente se entera y me demanda a mí por calumnia, por difamación? Voy a perder mi empleo. Además que voy a tener un problema judicial. Yo les digo, no se preocupe por lo último que señala, porque la ley crea para usted una norma permisiva, una causa de justificación. Recuerden ustedes, la ley no puede prohibir lo que permite hacer, menos aún lo que manda hacer. Entonces, una causa de atipicidad genérica o de justificación para otros es justamente hacer lo que la ley manda hacer. Entonces, en las normas de la ley 27.693 y en las normas anteriores sobre lavado, existe un artículo que expresamente señala que está exento de responsabilidad administrativa, civil o penal quien, en cumplimiento de las normas antilavado, reporta transacciones sospechosas. Así que usted no se preocupe, ahorita usted cubierto. Pero, cuidado con lo segundo. ¿Por qué usted tiene que hacerlo? Y porque es una obligación que la ley le da, porque nadie más puede hacerlo más que usted. Usted es el único que puede liberar al sistema de una acción de lavado. Usted es el que está allí. Ni el policía, ni el fiscal, ni el juez vamos a estar para evitar esa operación. Solo usted puede hacerlo, porque es en su ámbito, es su experiencia la que le va a permitir hacer esto, que ninguno de nosotros puede hacer. Pero cuidado, si usted no lo hace, téngalo por seguro que nosotros sí estaremos esperando los temas adelante. Y esa es la realidad. Usted se convierte en un garante de la operatividad y eficacia del sistema antilavado. Tiene esa obligación. Entonces, si usted omite comunicar el reporte dentro del plazo que la ley establece, que es un plazo muy largo, dicho sea de paso, 30 días desde que se declara como sospechosa la operación. En otros países son 48 horas, caso de Brasil, 30 días, mucho tiempo. Pues usted incurre en delito. Y es un delito de omisión pura. O sea, basta omitir el reporte dolosamente para que haya delito. No importa si se llegó a dar la operación o no. Ya usted incurrió en delito. Es un delito de mera desobediencia.
Recuerden, los delitos de omisión pura se caracterizan porque la gente no hace lo que la ley le manda hacer y puede y debe hacer. Y eso lo tienen ustedes en el artículo 4. Sujeto activo es un delito especial, o sea, cualquier persona no puede cometer el delito, solo los sujetos obligados. ¿Y dónde están los sujetos obligados? En el artículo 8 de la ley 27.683, actualmente 32 sectores, incluyendo notarios, incluyendo contadores. Se está pensando en incluir a los abogados también. La penalidad es severa, es pena conjunta, reúne 3 penas principales: pena privativa de libertad de 4 a 8 años, pena de multa y además pena de inhabilitación.